Bienvenidos a una edición más de Nosotros el Pueblo MX. Con ustedes, Dani Trujillo y Carlos David. En esta ocasión vamos a hablar de un tema también importante como todos los que abordamos en este espacio. Queremos hablar de los salarios. Los salarios no alcanzan en México, el salario mínimo es insuficiente, son malvados los capitalistas, dueños de empresas que no le pagan lo suficiente a los empleados. ¿Qué opinas de todo esto, mi estimado Dani? Para empezar, me encantaría que abordemos acerca del salario mínimo muchos de los mitos. Hay muchas cosas que se dicen alrededor de... Y quisiera iniciar con una provocación. Si a ti te cayera mal alguien, ¿qué salario mínimo le pondrías? Eso es una muy buena idea para preguntar y cuestionar. No lo sé. Yo creo que le pondría tal vez 300 pesos de salario mínimo, 200. Eso no cambia. Si tú tienes... Imagínate que te cae alguien mal, menciona un sueldo que tenga. A lo mejor te cae mal alguien que gana mucho, alguien que gana poco o alguien que gana menos. Menciona un salario mensual, el que sea. No sé, una cantidad... 20,000 pesos. Gana 20,000 pesos. Si tú le pones 300 pesos de salario mínimo, él va a seguir ganando 20,000 pesos. Si tú lo odiaras y quisieras afectarlo, ¿qué salario mínimo le pondrías? Ya. Pues tal vez si yo tuviera la oportunidad de que su salario bajara, yo creo que en lo particular no sería tan miserable para afectarlo económicamente. Pero partiendo de ese supuesto, entiendo que aunque yo quisiera que le dieran 200 o 300 pesos al mes, eso no va a cambiar el salario que él recibe. La única manera en que puedes afectar a alguien con el salario mínimo es ponerlo por encima de lo que puede ganar. Si tú le pones 21,000 pesos y su empleador no está dispuesto a pagarle más de 20, esa persona perderá el sueldo, perderá el trabajo, pasará de ganar 20 a ganar 0. ¿Qué significa? El salario mínimo es una restricción para emplear a la gente. Tú no puedes emplear a alguien por menos de esta cantidad. Imagínate que hay muchas personas que son empleados, pero también hay muchas personas que no trabajan directamente para alguien. Que a ti te dijeran, si tú no consigues generarte los 15, 20, 10,000, 8,000 pesos de salario mínimo que diga el gobierno, no te permito que trabajes. O sea, si tú pones un puesto de dulces afuera de tu trabajo y vas a ganar dinero, yo voy a revisar y si no ganas y si no ajustas lo que yo puse de salario mínimo, no te permito trabajar. ¿Notas lo absurdo que es esto? Sí, claro. Y ya lo entiendo. Así como tú lo planteas, si alguien por decreto, que solamente puede ser el gobierno, se establece que ganes más de lo que ya estás ganando, pues tu empleador se verá ante esa disyuntiva de o te paga más o te deja de pagar. Y como evidentemente lo que te podía pagar o lo que era productivo, rentable para él, ya te lo pagaba, y ahora le exigen que te pague más, pues no lo puede sostener. Entonces, en lugar de que el salario mínimo, como pretenden la narrativa que luego busca aumentarlo o imponerlo o que permanezca, en lugar de que le dé una vida digna a los trabajadores, lo que hace es inhibir, desincentivar que haya más empleos. Este gobierno se ha caracterizado por presumir alzas al salario mínimo, lo cual es cierto. Y muchos indicadores lo ven como algo favorecedor. Hay que entender muchas cosas que están alrededor de esto para no juzgarlo simplemente como bueno o malo. En ese sentido, México tiene un grave rezago, no solamente en los salarios y en los ingresos, sino en la formalidad. En un país en el que más de la mitad de las personas ganan dinero por fuera de la formalidad, el salario mínimo suele ser un indicador no realista. Segundo, tú tienes el salario mínimo en el que cotiza la gente, pero posteriormente, por fuera, se les dan otros incentivos porque saben que eso no ajusta o porque saben que eso, si solo ofrecieran eso, mucha gente no trabajaría ahí, elegiría otra opción.
¿Qué es lo que sucede? Les pagan otras cosas como prestaciones, ya sea transporte, alimentación, bonos, puntualidad, A, B, C, X y Y. Todo esto para que el salario de cotización les quite de impuestos solo una parte. Porque si yo te pago bien, si yo te pago lo que tú me cuestas, lo que me cuesta a mí como empleador el pagarte tu salario de 20,000 pesos, de eso yo le voy a tener que dar 7,000 pesos al gobierno. Entonces yo te termino dando solo 13,000, 12,000, 10,000, dependiendo de lo que se enfoque el salario en ese momento como mínimo. Entonces, ¿qué es lo que prefieren? Te reduzco la cantidad en papel, en blanco, como algunos dicen, y por fuera, ya sea que te lo doy en vales, en bonos y en otras tantas cosas. Entonces, es artificial el número que tenemos de personas que ganan el salario mínimo. No es cierto. ¿Por qué? Porque los propios empleadores saben que es un costo extra dar cualquier salario por encima de eso. Entonces, tampoco nos sirve para medir muchas cuestiones. Cuando tú hablas de que el salario... ¿Por qué no se sube el salario mínimo más? O sea, si es algo bueno, si se lo dan a los que menos ganan, si estas personas rápidamente lo gastan porque son quienes tienen menor capacidad de ahorro y quienes hacen que circule más, ¿por qué no simplemente lo aumentamos y lo aumentamos y lo aumentamos? Y esa gente pues va a hacer circular la economía, va a generar empleos, va a hacer muchas cosas muy buenas. En teoría suena fantástico. ¿Qué es lo que pasa en realidad? ¿Por qué no se sigue subiendo el salario mínimo si fue tan bueno? Lo podemos platicar, pero técnicamente en papel muchos te lo van a decir. ¿Se destruye empleo? Hay empresas que van a tener que dejar de contratar, que van a despedir a gente si sube demasiado. Se deja de crear empleo, que eso sí que lo retomamos un poco más adelante, que no es solo de subir el salario, sino de que exista un salario mínimo. Y además de estos aspectos, se deforma la economía, en la cual le impide a las personas acceder. Se reducen las horas laborales, se reducen las horas extra, se afecta la cantidad de impuestos que se paga. Todo esto en macroeconomía hay países donde sí lo miden y donde se ha visto que es perjudicial. En Estados Unidos, cuando incluyen el aumento al salario mínimo en una de sus colonias que todavía estaba incluida, hubo un desempleo enorme y brutal porque no había condiciones para pagarlo. Y algo de lo que hablábamos antes del corte, ¿todos los países que tienen salario mínimo viven mejor que los que no lo tienen? Si no es así, habría que preguntarnos qué es lo que hacen en los países donde no tienen salario mínimo y las personas que menos ganan más que en este país. Sí, bueno, son muchos factores, empezando por ese de cómo les va a los países donde no hay salario mínimo. Uno de los países a donde tendríamos que mirar, especialmente porque estamos en México, es a dónde va la gente que quiere tener mejor salario. Y bueno, se gana mucho mejor en Estados Unidos de Norteamérica y por eso durante muchos años las personas muchas han buscado arriesgar su vida al cruzar una frontera de forma ilegal, porque bueno, en aquel país tienen unas reglas para cómo ingresa a su país. Hacerlo fuera de la ley, pues es una manera ilegal de emigrar. Pero a muchas personas les parece aún así más rentable salir de donde sea que estén viviendo y cruzar para obtener mejores salarios. Allá también hay salario mínimo por horas y claramente el salario mínimo, aunque lo ganes allá y gastes allá, te rinde lo suficiente como para mandar todavía dinero a México. Pero está acompañado de un elemento que no hay aquí en México y es la flexibilidad laboral. Es decir, allá en Estados Unidos, por ejemplo, no hay tribunales especializados en temas laborales, no son federales y tampoco hay una ley federal del trabajo. Funciona bajo otros esquemas donde es mucho más fácil contratar y despedir gente, aunque esto ha cambiado a lo largo de la historia. Ya no es lo mismo de los años 50, pero y aún así tampoco es la gran economía que era en el pasado. Ya no es la gran economía, aún así tiene un poder adquisitivo enorme, sí, claro. Es el principal mercado del mundo en comparación a cuánto puede consumir cada uno de sus ciudadanos. Y evidentemente desde hace muchos años ya no es el país faro de la libertad que solía ser. Sin embargo, pues aún así, todo eso que hicieron en su momento les alcanza para que hoy la gente quiera
salir de sus países, y no solamente de México, donde compartimos frontera, sino de mucho más al sur, prefieren ir a Estados Unidos. Entonces ahí hay esa flexibilidad. Pero quiere decir que si bien es cierto, el salario mínimo está ligado a cuánto debe pagar un empleador por ley, la realidad es lo que tú planteas. Y que el hecho de que haya un salario mínimo, uno, no garantiza una calidad buena de vida, no garantiza, o al contrario, en el caso de nuestro país, parece incentivar que muchas personas no ganen ni siquiera ese salario porque son arrojadas a la informalidad. Y aquí hay que ver varios números importantes para luego hablar de las narrativas con las que se sostiene esto del salario mínimo y cómo los políticos que lo impulsan utilizan esas narrativas para obtener apoyo que se transforme en votos, pero también en apoyos que se transforman en dinero para sus campañas. Y eso es la parte importante. Primero, la mayoría de las empresas en este país, en México, son MIPYMES, micro, pequeña y mediana empresa. La gran mayoría son pequeñas empresas. Cuando hablamos de cuánto es una mayoría, hablamos de más del 90%, es más del 95% de las empresas en este país son micro, pequeña y mediana empresa. Que a su vez, a pesar de ser muchísimo más pequeña, también son las grandes generadoras de empleo. Ese es el otro tema, exactamente. Según los números, más o menos estarán en este momento, en el pleno 2025, en más del 80% de los empleados son empleados de las MIPYMES. Es decir, las grandísimas empresas, las grandotototas, las que tienen más de 100 empleados. Las transnacionales, las que tienen bodegas enormes y de las que todo el mundo piensa cuando dicen estos miserables no pagan lo suficiente para vivir. O sea, el gran capitalista, ese que tiene enorme capital invertido en sus medios de producción, como dirían los marxistas, son los menos, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando se le impone al patrón que pague un salario mínimo más alto? Pues esas empresas grandotototas, que son las menos, las que emplean menos gente, son las que sí pueden absorber el costo. Pero la gran mayoría de los empleadores no lo pueden absorber porque son pequeñas, micro y en el mejor de los casos, medianas empresas. Pero ellos no pueden absorber ese golpe donde se les obliga a pagar un salario mayor. Y entonces pasa lo que tú ya pusiste como ejemplo. Bueno, si ahora me pides que te pague, bueno, no me pides, el gobierno me pide que te pague 100 pesos más al día, pues ya no puedo pagarlos porque yo tengo un presupuesto para pagar salarios y ya no puedo pagarlos. Y lo que ocurre es, pues te vas a la informalidad. Pero Carlos, tú quieres que la gente gane salarios de miseria cuando hoy con el salario mínimo no les ajusta. Eso es lo que oímos. Exactamente. Pero hay una respuesta a eso. Al final, lo que estás haciendo es que se genere muchísimo menos empleo. Y al generarse muchísimo menos empleo que hay menos competencia. Y cuando no hay competencia, hay incompetencia. Sí. El mercado laboral funciona casi como cualquier producto. ¿En qué sentido? Oferta y demanda. En este momento, esas grandes empresas y estas pequeñas y medianas empresas que compiten por trabajadores tienen una bolsa enorme de personas que están dispuestas a trabajar por lo que sea, porque no hay empleo. ¿Y por qué no hay empleo? Por muchas barreras, por mucha burocracia, mucha administración, por el crimen, por una serie de cosas, pero una de ellas también es el salario mínimo. Y ese salario mínimo no es algo que uno quiera que siempre ganen o que no suban, pero si tú no les permites a la pequeña señora que quiere hacer figuras de crochet y generar un ingreso extra, el que se junte con sus amigas y ganen lo que puedan mientras puedan, y les exiges que tengan un horario mínimo, les exiges que tengan prestaciones, les exiges que tengan un salario que no baje les exiges que cubran una serie de cosas, ellas jamás van a poder generar eso de manera formal. Las estás arrojando de la formalidad para que si quieren lo hagan desde la informalidad, o segundo, si lo quieres hacer, mejor veas que no es rentable y no lo intentes. Por eso el salario mínimo condena a los gobiernos, a los países, a salarios bajos, a menos empleo
y a que sean los mismos los que tengan que ofrecerlo. Y cada vez que lo subes, pues pones la raya más arriba para que menos gente tenga la capacidad de entrar a un empleo. Sí, y además aquí cuando vemos las realidades encontramos las hipocresías de quienes lo proponen. Y yo lo digo claramente, pues, es la narrativa de izquierda, esta que dice, si ustedes están en contra del salario mínimo es porque quieren salarios de hambre, quieren matar de hambre a los trabajadores. Y bueno, luego lo sostienen los más estudiados de la izquierda, precisamente el materialismo histórico, en esta visión marxista de que el empleador, el patrón, el dueño de los medios de producción, explota a los trabajadores primero porque es el trabajo de los trabajadores el que crea riqueza y el famoso plusvalor, y es el patrón el que se queda con ese plusvalor, condenando a los trabajadores a salarios de miseria, y que eso es explotación y está mal. Y luego dicen además también que el capitalista lo que busca es solamente pagarle el salario suficiente al trabajador para que medio sobreviva. Es decir, mantenga su gasto, que sea el mínimo necesario para proveerse de lo que necesiten para prácticamente respirar, recuperar la fuerza e ir a seguir trabajando así, condenándolo a una vida de siempre ser empleado. Entonces, como está eso, pues ahora hay que darle salarios mejores, algo que les permita no solamente vivir con lo indispensable para ir a trabajar todos los días. Entonces, esas son las narrativas de la izquierda con las que basa estos posicionamientos del salario mínimo. Primero, pues no tiene razón de ser, porque si estás diciendo desde la izquierda que el capitalista está mal al pagarle solo lo mínimo indispensable al trabajador, porque entonces con esto lo obliga a clase a una esclavitud de siempre trabajar para él, y por el otro lado plantea salarios mínimos que estén razonados en función de lo que se supone que requiere una familia para vivir con lo básico, pues entonces estaría reproduciendo el sistema capitalista que la izquierda siempre ha buscado pues combatir. Además de que suele ser el salario mínimo inflacionista. Si subes un salario que es el que tiene la gran base y la producción de bienes y servicios aumenta, sus costos, pues el valor que se te está pagando a ti, como no estás generando un nuevo valor, la moneda se deprecia y terminas afectando a los más pobres y a quienes hayan ahorrado. Termina siendo una suma cero que a veces se vuelve inclusive negativa. Y terminar persiguiendo el salario es una carrera inútil, es la carrera del hámster en la rueda, porque jamás vas a poder hacerlo porque por decreto no funciona. Y la limitación de las libertades en el mercado lo único que hace es sacar a aquellos que pueden entrar al mercado, competir, y en esa competencia, cuando tengas más gente dispuesta a emplear personas que les quieran ofrecer más, porque se requiera más gente empleada para competir. Sí, y además de eso, la hipocresía o la incongruencia, bueno, yo diría que ambas, continúa con esto. Además de que si desde la izquierda sostienes un salario mínimo, lo único que estás haciendo es que permanezca el modelo de explotación capitalista en contra del cual se supone están. Además, luego viene un castigo todavía peor y una incongruencia por lo siguiente. Cuando pones un salario mínimo, lo que haces, ya lo vimos, es que obligas a muchos empleadores, los que menos tienen, a despedir a la gente, ¿no? Y se van a la informalidad. Y la izquierda, al mismo tiempo que sube salarios mínimos, no hace nada con la informalidad, pareciera. Y en el caso de México, que además tenemos el 50% de los trabajadores en la informalidad, ¿sí? A la izquierda no dice, oye, ¿sabe qué? Todos ustedes informales, les obligo a que a sus trabajadores los formalicen, les paguen el salario mínimo, los inscriban en el IMSS, etcétera, etcétera. No lo hacen, ni pretenden hacerlos. No presionan la izquierda en este país y en ningún otro a los empleadores informales para que den de alta a sus trabajadores. ¿Por qué? Bueno, pues porque la realidad es que les quitan dinero de otra manera. A los trabajadores informales, a los empleadores informales que están organizados, pues les dan un dinero a estos políticos que incluso los usan como grupos de choque y viven de ellos. Entonces también reciben dinero de ahí.
Pero lo más importante y la incongruencia mayor no solamente está en que hagan que permanezca el modelo capitalista. Luego no está, la incongruencia mayor no está tampoco en que no le exijan a los empleadores de la informalidad, porque ellos se preocupan mucho por los trabajadores, ¿no? La incongruencia mayor está en que aquellos trabajadores que con su trabajo lograron ahorrar lo suficiente o no quisieron entrar al modelo de ser empleados y se fueron a ser independientes, a vender tacos, a construir como personas, ya sea como profesionistas independientes o también como maestros de oficios independientes, el tablarroquero, el constructor, el mueblero, el carpintero, todos ellos que se esforzaron y lograron poner un negocio y empezar a contratar personas y quisieron entrar a la formalidad para ellos sí darles seguro y todas las prestaciones a sus trabajadores, son los primeros que se ven castigados. Es decir, aquellos que salen del modelo, aquellos que les va bien, aquellos que se esforzaron y encontraron cómo vender, ofrecer un servicio o una mercancía que satisfaga las necesidades del mercado y dar empleo a más personas, son los más castigados, porque todos esos son pymes, microempresarios, pequeños empresarios o pequeños y micro dueños de negocio. Y cuando vienen las alzas del salario mínimo, son los primeros que se ven golpeados. Primero, pues por eso, porque tienen que pagar más. Segundo, además, porque su competencia, que son los informales, no se les exige que paguen eso. Entonces, de la izquierda, a quien se castiga es a quien ha hecho el esfuerzo de su vida, a quien cumple, a quien quiere dar mejores condiciones, a ellos son a los primeros que castigan. Porque los que sí pueden solventar todos esos aumentos de costos son los grandes empresarios, que además se ven doblemente beneficiados, porque la competencia de las grandes empresas son aquellos micro y pequeños empresarios que también empiezan a ofrecer esas mercancías, esos servicios, que ofrecen tal vez costos mayores, pero mayor detalle. De alguna manera logran satisfacer las necesidades del mercado desde lo pequeño, desde el mercado local. Y entonces esos empresarios sí apoyan en la realidad esos aumentos que la izquierda propone, porque ellos se van a ver beneficiados, ya que esos microempresarios que ofrecen los mismos servicios que ellos, pues ya no van a poder competir. Te agrego un extra. Países tecnificados, como Estados Unidos, tiene dos opciones. Cuando le sigue subiendo el salario mínimo, recordemos que ahí los estados tienen cierta holgura para modificar sus salarios por hora. Unos dicen, nosotros vamos a ayudar tanto a las personas que más lo necesitan que lo vamos a subir bastantes dólares por hora. ¿Qué es lo que sucede? Empresas como McDonald's dice, voy a reducir mi planta en un 70%, poniendo máquinas para que puedas digitalmente decir lo que pides, para que medio preparen y ya solamente la última atención la haga un adolescente que mientras está estudiando hace un medio turno en estos, que era una barrera de ingreso, que era una manera de ingreso al mercado laboral y a tener lo que aquí le llamamos hoja rosa y un registro como empleado. Y ahora ya no lo van a tener. Entonces tú querías beneficiar obligándolos a pagar más. Pero cuando ellos ven que ya no va a ser costeable, ¿qué es lo que hacen? Pongo una máquina que supla varias fuentes de empleo. Entonces, el beneficio al final es para ellos, porque sus retornos ellos van a buscar la manera. El día en el que no sea rentable se van. No hay otra, no van a seguir pagando, no vas a hacer que los ricos sean menos ricos con estas cosas. ¿Qué es lo que vas a hacer? Que el pobre sea más pobre, porque ya no va a tener ese ingreso al mercado laboral que le permitiría tener antecedentes, que luego les piden experiencia, y pues en un país en el que para tu primer empleo deben de darte cierto número de horas, deben de darte ciertos recursos, deben de pagarte un mínimo, debes de hacer ciertas cosas y pagar lo que te cuesta un empleado normal, pues prefiero pagárselo a alguien que me garantice que ya ha trabajado, que tiene antecedentes, y terminas por no tener un primer empleo pronto. Y terminas por afectar a quien pudiera ingresarse en el mercado laboral. Y se reduce la masa de
de fuentes de empleo. Entonces, esa se agrega. Y te pongo otra más para las barreras que tenemos al empleo. ¿Qué es lo que hacen los gobiernos como el nuestro cuando quiere desincentivar algo y no prohibirlo? Algo que hemos visto en las cosas azucaradas, algo que hemos visto en los cigarros, algo que hemos visto en el alcohol. Cuando quieren reducir y desincentivar algo, ¿qué le hacen? Es un impuesto. ¿Qué es lo que hacemos con el empleo? ¿Cuántas trabas, cuántas barreras y cuántos impuestos tiene el empleo? Si tú ahorita quieres contratar a alguien para que haga lo que tú quieras de la manera formal, ¿cuánto tienes que costear para poderle pagar el salario que él quiere? O sea, después del salario que le pagas, tienes que hacer ¿cuánto? ¿Una tercera parte? ¿Una cuarta parte? ¿Una quinta parte? ¿Cuánto? Cuando tú observas la cantidad de impuestos que se pagan, porque sí, tienes el impuesto sobre la renta y aparte tienes el IVA y aparte tienes el impuesto sobre la nómina y aparte tienes una serie de elementos más todo lo que te cuesta comprar cada cosa. Cuando te das cuenta que trabajas la mitad del año para un amo y ese amo es el Estado, pues te preguntas, ¿realmente hay un interés por fomentar la creación de empleo o lo que hay es un interés porque no exista? Digo, porque si tú me dices que además de los sellos tú le agregas un peso de impuesto a la bebida azucarada que son las aguas negras del imperialismo yanqui para que la gente tome menos, sí. Pues entonces también vas a contratar menos si le pones toda esa serie de trabas y de impuestos. Claro, y ya para ir terminando mis participaciones, efectivamente el gobierno genera maneras de inhibir la creación de empleos y pareciera que lo hace para que solamente quienes tengan mucho capital puedan tener empleados y a partir entonces de cobrarles nada más a ellos impuestos y a los trabajadores que dependen de esos grandes capitales se pueda financiar el Estado para una suerte de repartición de las riquezas de donde se reparte supuestamente la riqueza solamente de los grandes capitales y de los trabajadores de esos grandes capitales que pagan sus impuestos. Pareciera que es así, pareciera que no se quiere que haya personas que tengan su pequeña, su microempresa, que además es una empresa más cercana con el trabajador porque pues está el dueño normalmente involucrado en la actividad. Se conocen. Conocen los problemas de las familias. Se genera mayor comunidad entre un microempresario, un pequeño empresario, todavía un mediano empresario y sus trabajadores, que quien trabaja para los grandes capitales. Entonces pareciera que el Estado no quiere tampoco la generación de esas relaciones de los empleadores con los empleados, no quiere facilitar que el empleado que se esfuerza y logra ahorrar también se vuelva un empleador, parece que no le gusta, quiere, parece ser, el Estado, los gobiernos, los regímenes de izquierda, que solamente le dé dinero, los impuestos de los grandes capitalistas y los impuestos de los empleados de los grandes capitalistas. Entonces, pues es una incongruencia muy grande de la izquierda, de los gobiernos de izquierda. Y finalmente, yo lo que veo aquí es qué debemos hacer. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues la solución está muy sencilla. Que no haya todas esas trabas que tú ya has planteado. Es decir, que se pague el salario que acuerde entre el trabajador y el patrón. 2, que desaparezcan todas las trabas para que se pueda contratar y despedir empleados. Y que si hay abusos, como fraudes, maltratos y demás, se sancionen en las vías que ya hay. Y para eso, pues ya hablamos el otro día, ¿no? Del Estado de Derecho y de cómo no se cumple lo que la ley dice. Pero nos deberíamos enfocar entonces en eso, en que se cumpla lo que la ley dice. Para acabar pronto, lo que se debe hacer para que la gente tenga un salario que sea digno es que estén dadas las condiciones para que quien quiera emplear trabajadores lo pueda hacer. Y entonces, lo que requiera el mercado sean trabajadores. Y al pelearse por los trabajadores, pues hay que pagarles más para que se quieran ir a tu empresa y no a la mía. Entonces, nuevamente, la respuesta es la libertad. Me parece que cierras de manera muy concreta y solo quisiera dejarles como una última reflexión. Es muy posible que los grandes aumentos al salario mínimo en México provengan de los tratados de libre comercio que buscan
que sus países sean más competitivos cuando se ponen nacionalistas, como el país del norte actualmente, y que nuestros salarios bajos son un incentivo para que las empresas estén aquí. Al aumentar y dificultar los empleos aquí, esperan que regresen. Lo cual también termina afectándoles de otra manera, pero ese es otro discurso y otro tema. Solo para recordarlo que muy probablemente sean los tratados de libre comercio de nuestro vecino del norte el que nos está obligando a hacer los aumentos de salario. Preguntarnos si ellos están viendo por nuestro bien o no. A grandes rasgos, concuerdo contigo, va a ser la libertad, la flexibilidad y que después de eso la generación de empleo, que no es rápida, no es pronto, son muchos años y siglos de este modelo, termine acercando y generando que compitan por, ahora sí, ofrecerle más para que decidas irte a ese empleo. La misma reflexión que tú haces. Pero si usted opina distinto, si usted no está de acuerdo, si usted tiene estudios en específico que demuestren por qué se equivoca Carlos, por qué me equivoco yo, estaremos muy alegres de leerlos, de seguir debatiendo, y si se pone bueno en la caja de comentarios, lo retomamos y hacemos con sus comentarios una segunda parte de este y otros temas. Nos vemos en la próxima edición.